Bueno, ¿cómo andan? Este video pertenece a la clase, ya les digo, a la clase 20, que tiene que ver con el inicio de la unidad número 5, que tiene que ver con la Confederación Rosista, ¿no? La época de, en que Rosas, Juan Manuel de Rosas, una vez nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires, dominó la escena política del Río de la Plata. Digamos, del 29 de su primera gobernación hasta el 52, que se produjo su caída a través de la batalla de Caseros, ¿no? Todos esos años, Juan Manuel de Rosas, de alguna forma, dirigió los destinos de lo que hoy es la Argentina, ¿no? El Río de la Plata. Y en esta primera clase sobre esa unidad vamos a ver sobre los orígenes de Rosas, su origen familiar y sus actuaciones, sus primeras actuaciones políticas, eh, ¿no? del ámbito público, que no comienzan en el año 20 como si lo dice la cierta historiografía tradicional, ¿no? O la historiografía que, digamos, que detestó a Rosas y a aquellas que la exaltó, sino que empieza un poquito antes, ¿no? En esa década, a fines de esa década revolucionaria del 10. Este video corresponde al capítulo, a la introducción y al capítulo 1 de este libro, que es Juan Manuel de Rosas, eh, digamos, la construcción de un liderazgo político, ¿no? Y en esa primera introducción, mejor dicho, hay una historiografía, es decir, se hace un repaso de la historiografía sobre lo que se escribió sobre Juan Manuel de Rosas, y el capítulo 1 es sobre los orígenes de Juan Manuel, ¿no? Su entorno familiar, digamos. El capítulo 2 ya lo colgó Martín Felice, bueno, y va a hablar entonces sobre la introducción y sobre, digamos, el capítulo 1. Bueno, como, como saben, es un libro de Franklin y Hellman. Franklin es un historiador que inclusive estudió en Joaquín B. González, fue profesor de ahí, después, bueno, se licenció, hizo la licenciatura, el doctorado en otras universidades, y hoy es uno de los historiadores más importantes que tenemos, y escribió, por ejemplo, hace muy poco, unos capítulos que corresponden a la historia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que corresponde con estos años. Bueno, entonces, esta primera introducción, a ver si podemos abrir lo que dice ahí. La primera introducción, o esta introducción, digamos, tiene que ver con ¿por qué Rosas de nuevo? ¿No? Porque, digamos, ¿por qué otra vez Rosas? ¿Por qué se toma la figura de Rosas? Porque es lo último que se escribió sobre Rosas, se escribió muchísimo sobre Rosas, y ahí se preguntan por qué otra vez. Bueno, porque hay que hacer hay una renovación a esta historiografía tradicional, porque como vimos en otros capítulos de nuestras clases, hay una nueva mirada sobre el fenómeno caudillista, ¿no? Y sobre ese año 1820 como una anarquía, como el comienzo de una anarquía, donde prevalecía el vacío institucional, entre otras cosas, ¿no? Donde se planteaba que el caudillo manejaba una masa uniforme, digamos, a su conveniencia, y que no había instituciones claras, sino que en ese vacío institucional
en ese contexto de anarquía surgen la figura de los caudillos, ¿no? Eso es lo que se escribió. Hay ríos de tinta sobre eso, bueno, y hay nuevas investigaciones sobre el fenómeno caudillista y sobre lo que es los orígenes del federalismo, que ya lo vimos en otras clases. Bueno, y en ese contexto surge este libro de Rosas, teniendo en cuenta esas nuevas lecturas. Entonces de ahí se hacen esa pregunta, Franklin y Hellman, ¿no? Ellos dicen que tanto se escribió sobre Rosas, ¿no? que resulta muy difícil escribir algo nuevo sobre Rosas. Bueno, los libros más importantes sobre Rosas registran una apasionada controversia que muchas veces resultan irreconciliables, ¿no? Entre lo que planteaban uno y lo que plantean otros. Hoy en día, digamos, esa virulencia irreconciliable se amortizó, digamos, hay un acercamiento bastante más importante entre los historiadores, ¿no? Y la maldición, por ejemplo, plantean al principio, la maldición que le postuló José Mármol a Rosas, ¿no? Empieza con eso. Tuvo algo de cierto, ¿no? Porque él planteaban, a ver si encuentro lo que decía Mármol al principio, dice, no sé si lo voy a encontrar, no, estoy leyendo mal en otro capítulo. Bueno, no importa, no lo voy a encontrar. Acá está. Disfruta del presente, que el porvenir es nuestro. Y entonces ni tus huesos la América tendrá, ¿no? Esto lo escribía José Mármol en 1843, a Rosas, en pleno apogeo de su consolidación política. Y algo de cierto tuvo, porque los restos de Rosas recién volvieron a la Argentina en 1989, en la época de Menem, ¿no? Bueno, entonces desde ahí su nombre fue utilizado para, no sé, nombrar algunas calles de algunas ciudades, no así la ciudad de Buenos Aires, no hay ninguna calle de la ciudad de Buenos Aires que lleva su nombre, pero sí en la ciudad de Buenos Aires hay una parada de subterráneo hoy que se llama Juan Manuel de Rosas. Hubo un billete de curso legal, bueno, el billete de 20 pesos, hay un feriado que tiene que ver con la evocación de esa patriada que fue la batalla de Huerta Obligada. Bueno, entonces, a fines del siglo XX hay toda una nueva mirada de Rosas y el rosismo, y tiene que ver con digamos, toda esa historiografía revisionista que empieza a surgir a partir de la década del 30 del siglo XX, ¿no? Y donde a partir de ahí empieza a haber una lucha encarnizada y reconciliable entre esas dos posturas, entre los rosistas y los antirrosistas. Pero se puede pensar cualquier cosa sobre Rosas, ¿no? Pero hay dos cosas que no deben eludirse de Rosas. Fue, digamos, la única figura del siglo XIX, esto dicen los Hellman y Franklin Hellman, ¿no? En el que se forjó una nueva forma de pensar el pasado, ¿no? El revisionismo histórico hace un clic en eso, y además se convirtió en el tópico, ¿no? Rosas, digamos, de una batalla cultural que atravesó la Argentina durante todo el siglo XX. La primera obra de Rosas fue la historia de la Confederación Argentina de Adolfo Saldías, ¿no? Que hay 3 tomos, es muy interesante toda la documentación que tiene, y fue publicado a fines del siglo XIX, entre 1881 y 1888, si no mal recuerdo. Y otra obra importante fue la de Ernesto Quesada, ¿no? Que fue publicada a fines
del siglo XIX, la época de Rosas, se llamaba. Entonces, era una época esa, ¿no? Fin del siglo XIX, culturalmente moldeada por lo que había sido la generación del 37, que ya vamos a ver en qué consiste, ¿no? Que fue una generación muy crítica de Rosas. Además era una época, ¿no? A fines del siglo XIX, de obras antirrocistas. Y una de las primeras había sido, por ejemplo, el Facundo de Sarmiento, ¿no? El Matadero de Esteban Echeverría, o La Amalia de José Mármol, que es una novela más que nada. Y eso lo que generó fue fijar un sentido negativo de la época de Rosas, ¿no? Estos escritos no solo hablaban del pasado, sino también del presente y del futuro, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues la memoria de Rosas no había desaparecido totalmente. Entonces, trabajaban sobre eso. Estamos hablando de las obras de, digamos, de Adolfo de Saldías y de Quesada, ¿no? Y también de estos, ¿no? Porque más que nada, no sé, el Facundo de Sarmiento hablaba sobre el presente y sobre el futuro, sobre qué había que hacer, ¿no? Para borrar toda la oscuridad que había sido el rosismo, ¿no? Algunos escritos planteaban que la chusma, el gauchaje, los negros, los indios, anhelaban la memoria, anhelaban la época de Rosas, ¿no? Y la figura, y esto habla de que la figura de Rosas no había desaparecido, ¿no? En la memoria de los sectores populares, y por ello la importancia de la élite, por ejemplo, de la educación común, ¿no? Que planteaba, por ejemplo, Sarmiento, como un instrumento de resocialización, ¿no? De que desde el Estado haya una formación cultural que barriera toda esa demagogia rosista, ¿no? Que había todavía en los sectores populares. En ese contexto, José María Ramos Mejía escribe también a principios del siglo XX Rosas y su tiempo, ¿no? Es una publicación que sale en 1907, incursionando un análisis sociológico y psicológico, ¿no? Para entender por qué el apego de los sectores populares. Desde entonces fueron más persistentes, ¿no? Los intentos de conocer a Rosas, sobre entender, ¿no? Sobre la sociedad y sus transformaciones, y entender a Rosas y el rosismo en su contexto, ¿no? Entender el por qué los sectores populares, de alguna forma, seguían manteniendo en su memoria aquella época dorada. Bueno, estos textos dice que no fueron los primeros que se acercaron a su biografía, ¿no? No son los primeros que hablan de la biografía de Rosas, sino que los primeros fueron aquellos que se escribieron bajo su gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando no se había cumplido un año, hay un italiano, se llama Pedro D'Angelis, publicó Ensayo histórico de la vida del excelentísimo don Juan Manuel de Rosas. Obviamente avalando todas sus políticas, la figura de Rosas, ¿no? Y eso era una respuesta a lo que venía escribiendo la prensa unitaria. Digamos, en Buenos Aires, ¿no? En un principio, y luego que siguió escribiendo en el exilio. Bueno, estas producciones contenían tópicos en que se iba a escribir también mucho tiempo después, ¿no? Por un lado,
los detractores planteaban que Rosas había forjado una autoridad y un poder ilegítimo en sus estancias primero, y utilizó a sus peones, gauchos, indios, ¿no?, para todos sus proyectos políticos, ¿no? Por otro lado estaban aquellos que planteaban que Rosas era el heredero legítimo de Dorrego, ¿no?, ese líder popular, y además era el único que podía imponer el orden, ¿no? Esos planteaban aquellos que alababan la figura de Rosas. Ahora, fue en la década de 1840, ¿no?, que se empezó a construir una imagen, ¿no?, y relato sobre Rosas, y que eso además sirvió de insumo para el desarrollo historiográfico posterior. Los autores hablan hasta 1980, hasta casi fines del siglo XX, ¿no? Digamos, esos relatos de la figura de Rosas, a favor y en contra, fueron el insumo de, de, digamos, historiadores, ¿no?, enrolados en diferentes corrientes historiográficas para entender este periodo. Cuando comienza el siglo XX, hubo una variación hacia el análisis sociológico y psicológico, como decía con este texto de Quesada, pero también se inscribió a Rosas dentro de un conjunto más amplio y controversial, que fue ese conjunto que nosotros ya analizamos, que es el caudillismo, ¿no? Entonces, la cuestión que pasó a estar en el primer plano fue la de desentrañar por qué el apoyo a los sectores populares, como decía anteriormente. A partir de entonces, los escritos sobre Rosas se multiplicaron, ¿no? Y a partir de 1930, el revisionismo histórico realiza la biografía más completas y documentadas en la figura de Rosas, ¿no? Sí, digamos, y ya hay otra mirada sobre Rosas, además. Bueno, algunos de ellos que destaca Frankie Hellman son, bueno, Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, Julio Irasusta, José María Rosas. Estos ofrecían una clave muy diferente, ¿no?, para leer al rosismo, posicionándolo como, no sé, como héroe nacional, ¿no?, muy distinto a lo que habían planteado aquellos que detestaban, ¿no?, todo lo que fue el rosismo. Y luego otra corriente historiográfica que es la nueva escuela histórica, es decir, cuando digo nueva escuela histórica hablo de la academia, ¿no? Son los que le dan respuesta al revisionismo histórico, ¿no?, y que no tardó en llegar, enseguida le dan respuesta al revisionismo histórico sobre la figura de Rosas, ¿no? Algunos historiadores de la nueva escuela histórica fueron José Busaniche, bueno, Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Enrique Barba, que trabajamos nosotros, y contrarrestaron, ¿no?, esa figura construida por el revisionismo. Los escritos sobre Rosas, pero también sobre otros caudillos, bueno, llegan a la plenitud en la década del 50 y el 70 aproximadamente, y bueno, y ahí hay una vastísima literatura, ¿no?, que tiene una digamos, como se centran en la acción política de Rosas sobre la sociedad, ¿no?, más que nada. Ahora, esa vastísima bibliografía también también estaba digamos, imbuida toda la bibliografía de lo que es los historiadores de la izquierda, ¿no? Algunos historiadores como Rodolfo Puigros, Milcíades Peña, Jorge Abelardo Ramos, entre otros. Entonces, los años 70 expresaron la culminación de todo un ciclo de producción historiográfica, como demuestra la última gran obra de Rosas, que comenzó a producirse, ¿no?, y lo dicen
los historiadores en los 70, pero se publicó, entraba en los años 80, y estoy hablando de la biografía de Rosas de John Lynch, ¿no? Que es otro de los historiadores que nosotros ya trabajamos. Bueno, esta obra de Lynch, según dicen, era tradicional y novedosa, ¿no? Tenían los dos componentes. Bueno, novedosa porque hacía suyo los postulados de la construcción post-caseros, ¿no? Y, digamos, perdón, tradicional porque hacía suyo los postulados de la construcción que hay a partir de la derrota de Rosas, ¿no? Que hay post-casero, eso es tradicional, y novedosa porque se inclinaba sobre temas en boga de la historiografía y de las ciencias sociales latinoamericanas de esa época. Es decir, algo que empieza a asociar Lynch, y ya lo vimos en otro texto, tiene que ver con la asociación entre caudillismo y clientelismo, ¿no? Esa asociación se sustentaba con un presupuesto que era la anarquía y el vacío institucional, ¿no? Que era la clave para entender la relación simbiótica entre el caudillismo, el clientelismo y el apoyo de los sectores populares, ¿no? Esa demagogia que había en las políticas, ¿no? Ese populismo, digamos. Bueno, Lynch entendía que Rosas era como un patrón de estancia, ¿no? Imitando alguna interpretación de Sarmiento, inclusive, que exteriorizó, digamos, o reprodujo esa relación clientelar con la peonada a nivel provincial y nacional. Es decir, de la misma forma que él gobernaba sus estancias, gobernaba la cosa pública, digamos, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y como a cargo de las relaciones exteriores, digamos, de la Confederación Argentina. Bueno, otras contribuciones de la época fue la de Tulio Alperindongui, ¿no? Aunque él no escribió una biografía sobre Rosas, contribuyó a sitiar, digamos, su figura como el resultado del devenir histórico postrevolucionario. No fue el resultado natural, Rosas plantea en Revolución y Guerra, por ejemplo. Tres aspectos a resaltar de Alperindongui. Bueno, la figura de Rosas surge luego del levantamiento campesino de 1829, ¿no? Que estaba un movimiento campesino que estaba harto de guerras civiles. Es la solución política a la crisis que viene desatada por la revolución misma, ¿no? Bueno, la ruptura del orden económico y virreinal. Digamos, la solución política fue Rosas. Y bueno, y porque explicaba además Rosas, ¿no? La figura de Rosas, la formación de la clase terrateniente porteño. Eso es lo que plantea más o menos Alperindongui. Bueno, cuando la dictadura militar, después siguen hablando los historiadores, ¿no? Clausuró casi por completo las posibilidades de renovación historiográfica en la Argentina, estamos hablando, ¿no? Muchos historiadores se exiliaron y eso permitió que estos historiadores se empapen con otros métodos ¿no? Del ámbito académico, ¿no? Entonces, ¿qué dicen Franklin y Hellman sobre esto? Dice que hay 4 líneas de investigación, ¿no? Que enriquecieron la época de Rosas y contribuyó a la escritura de este libro, por ejemplo, ¿no? Primero fue la forma de entender el caudillismo y la crítica al vacío institucional, ¿no? Esto que ya lo trabajamos. El segundo fue la renovación del estudio económico y social, ¿no? Y la nueva imagen del estanciero rioplatense, ¿no? Que nosotros también lo trabajamos con el texto de Mayo, de Carlos Mayo, desde ahí, ¿no? Que echaban por tierra el supuesto del poder que tenía Rosas, porque el solo hecho de ser estanciero. La figura del estanciero como ese gran terrateniente que tenía superpoder, ¿no? Que venía inclusive
una mirada de la época de la colonia, e inclusive durante la época de Rosas todavía no era tan así, ¿no? Cosa que sí fue después y hoy en día, ¿no? Los sectores terratenientes tienen mucho poder. Y tercero, la renovación de los estudios indígenas pampeanos, ¿no? Que obligó a revisar las relaciones con Rosas. Y un cuarto punto dice las perspectivas sobre las clases populares, ¿no? Que se está trabajando ahora, que nosotros iremos trabajando con Di Meglio, pero también Fradkin trabaja con ese tema. Entonces, sí cambió la perspectiva de la sociedad, ¿no? Sí cambió la perspectiva de la sociedad. En lo que emergió la figura de Rosas de forma tajante, digamos, comparándola con la perspectiva que se tenía cuando se escribió la mayor parte de los relatos históricos sobre Rosas, ¿cómo debía cambiar hoy su significado? Se preguntan Franklin y Hellman, ¿no? Y luego se pregunta nuevamente, ¿hay algo más que se pueda decirse de la figura de Rosas en el siglo XXI después de tanto de lo que se escribió? ¿No? Entonces los autores dicen que sí. Y agregan además que Rosas no fue siempre el mismo, ¿no? Como lo fue la sociedad en que vivió. Es decir, la sociedad fue cambiando y Rosas también. No fue siempre el mismo Rosas. No podemos hablar del mismo Rosas en 1815, en 1820, en 1825 y 1852. A ver, no fue solo lo que quiso ser, sino lo que otros creyeron que él era y quisieran que fuera, ¿no? Bueno, eso de alguna forma dice Franklin Rosa. Bueno, entonces, eso con respecto a todo lo que es la introducción, ¿no? Que hablan de toda la historiografía sobre Rosas. Es muy interesante hacer un debate sobre todo lo que se escribió sobre él, pero bueno, estos tiempos pandémicos no dejaron que lo haga. Ahora, el capítulo 1 tiene que ver con la familia y el ambiente social. Y es muy interesante porque habla inclusive de su bisabuelo, ¿no? Y todas esas cosas que cuentan algunas anécdotas familiares de su entorno, digamos, de su madre, de su padre. Bueno, entonces, sí, lo primero que hace es, empieza a hablar Lucio B. Mansilla, que fue su sobrino, el que escribió Una excursión a los indios ranqueles, fue el sobrino de Rosas. Y hay una anécdota de él, bueno, que es, digamos, sus anécdotas sobre Rosas fueron tomadas en cuenta por cierta historiografía, ¿no? Él escribió un ensayo histórico y sociológico de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y él plantea en esa obra que para entender a Rosas había que entender primero a sus antepasados. Entonces, Frank y Rosas toman eso y empiezan a analizar, digamos, su pasado. Esperen un segundo. Ahí está, mi nena que quería pasar al baño. Entonces, estábamos hablando de sí, la familia, el ambiente social de Rosas. Bueno, entonces hablábamos de Mansilla, que dice que para entender a Rosas hay que entender a sus antepasados, ¿no? Entonces, dice el nombre de Juan Manuel de Rosas, que en realidad se llamaba Juan Manuel José Ortiz, Domingo Ortiz de Rosas, con Z, ¿no? Y López de Osornio, que eran los apellidos de su madre, ¿no? Bueno, Rosas nació en 1793 en Buenos Aires, era primogénito de 12 hijos que tuvo el matrimonio de León Ortiz de Rosas, que era su padre, y su madre
era Agustina López de Osorno, ¿no? O Agustina López, ¿no? Mejor para reducir un poquito. Entonces, los autores citan al Perindongui y dicen que la sociedad, ¿no? Esto lo dicen Revolución y Guerra, entonces algo así como que la sociedad era menos renovada que de lo que había sido renovada su economía, ¿no? Desde la transición de la economía, como vimos nosotros en ese capítulo 1 de Revolución y Guerra, se empiezan a producir una serie de transformaciones en lo económico, pero la sociedad no cambió de forma tajante como si lo economía, sino que eso fue cambiando más de a poco, ¿no? En otras palabras, el dinamismo económico impulsado por las reformas borbónicas, ¿no? No cambió de la misma forma a la sociedad, que siguió siendo arcaico y patriarcal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, su familia integraba a la élite porteña, ¿no? Que era un grupo minoritario sin títulos de nobleza, ¿no? Estamos hablando de La Plata. Y esto lo hacía que era muy porosa en sus límites, dicen Franklin, a la nobleza del Río de la Plata, perdón, a la élite del Río de la Plata. Entonces era una élite abierta a nuevos miembros, ¿no? Por un montón de oportunidades que ofrecía el desarrollo económico de Buenos Aires en esa época. Entonces, a fines del siglo XVIII, era notable, ¿no? En Buenos Aires la presencia de los recién llegados, atraídos por el desarrollo económico, dice, y que la ciudad fue experimentando a partir de ese libramiento de libre comercio. Es por eso que se fue ampliando, ¿no? la élite social, con personas procedentes de la península ibérica principalmente, en su gran mayoría, pero también de otros lugares de Europa. Entonces, en ese contexto, ¿no? De fines del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, la elección de cónyuges, ¿no? Para los hijos o las hijas era una decisión importante y crucial para construir clanes familiares, ¿no? Dentro de la élite. Entonces, el deseo de muchas patriarcas, ¿no? De muchos padres de familia, era casar a sus hijas con los recién llegados de Europa, por ejemplo. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar sus economías, ¿no? Era una estrategia matrimonial, ¿no? Que dejaba en una posición menos favorecida a sus hijos varones, porque las hijas son tomadas como una presa, ¿no? Y no así sus varones. ¿Por qué? Porque los varones debían buscar esposas entre las menos preferidas por la élite, ¿no? Porque las más preferidas eran ofrecidas a los nuevos grupos elitistas que llegaban. Bueno, a eso le pasó a Rosas, porque era su hijo primogénito, un joven, ¿no? Que tenía que buscar entre sus esposas a las menos preferidas por el otro. Entonces, o tenían tres opciones, ¿no? U otras opciones, digamos, ¿no? Buscar el camino del sacerdocio o comenzar una carrera en el ámbito administrativo, ¿no? Administrativo colonial o revolucionario, ponele, o en el ámbito militar. Bueno, de este modo se iban conformando redes clientelares, ¿no? En el cual la amistad, el compadrazgo, el padrinazgo, el crédito, los favores tenían un papel muy importante. Ahora hablando de los padres, ¿no? El matrimonio que conformaron los padres de Rosa se produjo en un momento histórico, digamos, de transformación de la élite colonial porteña. Los dos, el padre y la madre de Rosas, eran nacidos en Buenos Aires, ¿no? León Ortiz de Rosas, era la primera generación, ¿no? Con padre nacido en España
pero sí madre porteña. En cambio, los padres de Agustina, los dos eran porteños, ¿no? El linaje materno le daba, a ver cómo puedo decir, le daba a la nueva familia, es decir, a los padres de Rosa, ¿no? Una afiliación y un arraigo de la sociedad porteña de hace muchos años. En cambio, el linaje porteño, perdón, el linaje paterno, lo vinculaba con otros vínculos y honores venidos de Europa, ¿no? E inclusive tenía algún pariente con títulos nobiliarios que más adelante se destacan. Algunos trabajos historiográficos hablan de que la influencia más importante fue recibida por su madre, ¿no? Estamos hablando de la figura de Juan Manuel de Rosas, y no por su padre. Bueno, ella poseía un férreo carácter, ¿no? Una madre con mucho carácter, y los biógrafos también destacaron a su abuelo materno, ¿no? Que lo caracterizaban como un prototipo de militar estanciero, incluso con rasgos caudillescos. Sin embargo, ahora, como dijimos anteriormente en otras clases, ¿no? De su abuelo, el término estanciero, ¿no? Puede llevar a algunos errores, ¿no? El abuelo de Rosas se llamaba Clemente López de Osornio, ¿no? De parte de su Superen un cachito de un segundo. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de Clemente López de Osornio, que era el abuelo materno de Juan Manuel de Rosas. Y sobre la vinculación de algunos biógrafos sobre su figura de estanciero, ¿no? Ahora, decía que estanciero puede llevar a algunos errores. Como vimos, la palabra estanciero no tiene la misma connotación que tiene hoy en día la palabra estanciero, ¿no? Entonces, López de Osornio, igual Clemente, era efectivamente un estanciero de mediados del siglo XVIII, pero como digamos, lo que quieren destacar acá los autores es que la figura de estanciero no tiene la misma connotación que tenían a fines del siglo XIX, inclusive hoy en día. Bueno, y que era militar también puede ponerse en duda, ¿no? ¿Por qué? Porque Clemente López de Osornio no integraba los ejércitos del rey, no era un militar profesional, sino que pertenecía a las milicias de campaña, ¿no? Y son dos cosas distintas. Entonces, el abuelo materno de Rosas, bueno, nace en Buenos Aires en 1720, era hacendado en el sur, ¿no? Dueño de la estancia Rincón de López en Chascomús. El Rincón de López queda más o menos, para darse una idea, es un rincón en la bahía de San Borombón, a esa altura más o menos, ¿no? Que da a esa salida ya mar, ¿no? La bahía de San Borombón. Bueno, ese Rincón de López, que hoy me imagino que está en Chascomús, en el partido de Chascomús, eran las estancias de su abuelo. Bueno, igual Clemente llegó a ser sargento mayor, ¿no? En la milicia, y ahí, estando como miliciano, como sargento mayor, había tenido cierto prestigio, ¿no? Inclusive Clemente murió en manos de un ataque indígena, ¿no? Antes que naciera Juan Manuel de Rosas, por lo tanto no lo conoció a su abuelo materno, pero sí tenía ese prestigio del abuelo, ¿no? De estanciero, de militar, que había muerto defendiendo las estancias del sur. Bueno, en esa zona que estamos hablando del sur, se había establecido un fuerte que se llamaba el Fuerte del Sanjón, y que estaba dotado por un cuerpo de blandengues, ¿no? Y todo cuerpo de blandengues estaba al mando de un oficial del ejército regular. Y las milicias, ¿no? Y el cuerpo de blandengue eran unidades que se complementaban.
Pero sin embargo había rivalidades entre una y la otra. Y los milicianos respondían más al jefe López de Osornio que al comandante de Bonandeño, ¿no? Es decir, los milicianos eran reclutados con la gente que vivía en la zona, pero la autoridad, digamos, para los milicianos era algún vecino de la zona, que era Clemente, y no así el que mandaba el gobierno central, en este caso era un oficial del ejército regular. Entonces eso genera rivalidades entre ambas autoridades, digamos. Entonces el tipo de autoridad que ejercía, digamos, un jefe miliciano se sustentaba en la capacidad de conseguir recursos para sus milicianos. No tenía como se dice, un sueldo de militar. Y estos milicianos eran labradores, ¿no?, que reclutaban la campaña. Y tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de movilización, ¿no?, tenían que evitarse los tiempos de siembra y de cosecha, ¿no?, porque el miliciano tenía que trabajar, por lo tanto había que movilizarlos, ¿no?, para una campaña, en tiempos que los tipos no estuvieran ocupados para sus tareas de labrador, ¿no? Entonces, la obediencia y la lealtad dependía de su capacidad de mando, ¿no? Y obviamente también tenía que tener una enorme capacidad para tratar, ¿no?, o para enfrentar a los indígenas. Clemente tenía mucha experiencia en ese tema, ¿no?, porque tuvo incursiones punitivas, ¿no?, y también de negociación y construcción de pactos, ¿no?, con los llamados indios amigos, que después Rosas tomaría, ¿no? La trayectoria de Clemente, entonces, para ir cerrando, le dio un capital social y simbólico, ¿no? Y después que ese capital social y simbólico fue puesto en valor por su descendencia, por Juan Manuel de Rosas, ¿no? Bueno, López de Osornio estaba en un segundo rango entre los estancieros, no era un rico estanciero de la época. Además, en ese entonces, en la campaña sur, no era el epicentro de la producción ganadera, ¿no?, sino que en ese momento lo era la banda oriental y Entre Ríos. Lo que hoy es Uruguay y Entre Ríos era el epicentro de la producción ganadera de exportación, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que no integraba el estrato social más encumbrado de la época como estanciero. Ahora, hablando del padre, la figura del padre de Rosas, que era León Ortiz de Rosas, estamos hablando de otra rama de la familia de Juan Manuel. Este hombre falleció en 1840, ¿no? Bueno, cuando falleció fue tomado por los primeros biógrafos rosistas tratando de buscarle, no sé, algún origen noble. Y León era, digamos, como su padre, que era andaluz, ¿no?, que se llamaba Domingo Ortiz de Rosas. Domingo Ortiz de Rosas y Rodillo, que es, bueno, es el abuelo paterno de Rosas, eran ambos militares desde muy pequeños, ¿no? Entonces el padre de Rosas era militar. A los 7 años se enroló donde revistaba como militar su padre, ¿no?, en un regimiento fijo de infantería de Buenos Aires. Y ya entrado el siglo XIX había alcanzado el grado de capitán. Su tío abuelo, también llamado Domingo Ortiz de Rosas, como su padre, había sido gobernador de Buenos Aires a mediados del siglo XVIII y luego capitán general de Chile. Después de Buenos Aires pasó a ser capitán general de Chile, donde se había destacado por acuerdo con los araucanos
Inclusive había obtenido un título nobiliario, ¿no? La corona le otorga un título nobiliario como conde de las poblaciones. Entonces, tenía un origen noble, Rosas, y uno de su tío abuelo, inclusive, había sido gobernador de Buenos Aires, no de la provincia, ¿no? Cuando todavía no, estamos hablando de la época colonial. Bueno, volviendo a León, él participó de varias expediciones al sur, a Río Negro, donde inclusive fue cautivo y fue liberado a partir de un intercambio de prisioneros. Bueno, entonces, cuando se casa con Agustina López de Osornio, pareciera que esta familia, ¿no? Los López de Osornio, aportó mayor patrimonio en ese enlace, y se trataba de una alianza matrimonial como se usaba en ese entonces, ¿no? Como les había dicho anteriormente. Bueno, ahí Mansilla, por ejemplo, decía que doña Agustina trataba a León como un aventurero ennoblecido, ¿no? Los López de Osornio habían venido directamente de España a Río de la Plata, y por lo tanto, no, hace muchos años, ¿no? Los primeros López de Osornio, y por lo tanto tenían muchos familiares en el Río de la Plata. Por otro lado, los Rosas vinieron a España y se dispersaron por distintos dominios coloniales, y por lo tanto no tenían muchos parientes en el Río de la Plata. Y por ello la sociabilidad familiar giraba en torno a los López de Osornio, ¿no? A fines del siglo XVIII, León fue destinado a las estancias del rey, ¿no? Que estas debían procurar de caballadas a los ejércitos. Y lo que dicen los autores es que su vida militar acabó por las malas actuaciones que tuvo en las invasiones inglesas, ¿no? Donde sus superiores lo descalificaron, y después de eso, bueno, se fue del ejército y se dedicó a las tareas rurales en las estancias que había heredado su esposa, ¿no? Ahí en el Rincón de López. Bueno, pero igual, sin embargo, las invasiones inglesas también marcaron la vida de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Pues cuando suceden las invasiones inglesas, él deja la escuela y se enrola en el ejército, digamos, o en algún regimiento. Y cuando estas acabaron, cuando se terminan las invasiones inglesas, él se va a la estancia Rincón de los López, ¿no? Junto a su padre. Bueno, nada, igual sobre esta casi nula actuación en las invasiones inglesas, cuando él era gobernador, la prensa rosista se encargó de publicar, bueno, actuaciones heroicas, ¿no? Durante las invasiones inglesas y todo eso, como forma de panfleto. Entonces, la larga estadía en la estancia seguramente ahí forma la figura de Rosa, dicen los autores. Algunos retratadores sobre la figura de Rosas hablan que era un hombre culturalmente anfibio. ¿Esto qué quiere decir? Que se movía en dos mundos distintos, en el campo y en la ciudad, ¿no? Por todo esto aprendizaje que tiene por años que estuvo en la ciudad y también por años que estuvo en las tareas rurales, ¿no? Y se decía inclusive que hablaba con mucha fluidez el inglés, el francés y la lengua de los indios pampas, ¿no? Entonces, bueno, tenía un buen conocimiento del mundo social rural y de la cultura de los paisanos. Inclusive adquirió una destreza importante, ¿no? Para comunicarse con la plebe de los ámbitos rurales. Y bueno, ¿y dónde aprendió eso? Y bueno, en la estancia de sus padres durante su juventud, ¿no? Entonces el joven Rosas fue ganando confianza de su padre y se transformó en un buen administrador de la familia, como hijo primogénito, ¿no? Mansilla ahí cuenta que los padres hicieron una verdadera, digamos, división de tareas entre los hijos varones. Prudencio
sería militar, Gervasio sería comerciante, y Juan Manuel, ¿no?, que era el más grande, el administrador del patrimonio familiar. Bueno, y después se dice, ¿no?, que en una discusión que tuvo con sus padres, con su madre, Rosas abandonó la estancia y en un principio se conchavó en la estancia de sus primos, los Anchorena. Dice que Rosas dejó una nota, ¿no?, cuando se fue, sin avisar, dijo: dejo todo lo que no es mío, bueno, nada, dejo todo lo que no es mío. Bueno, y además ahí firma él y se cambia el apellido Rosas, le saca la S y pone la S. Se saca la Z de Rosas y pone la S, ¿no?, como una forma de despegarse de su familia. Esto es una construcción, ¿no?, de que él se hizo solo sobre los panelistas del rosismo, ¿no? Bueno, Rosas se casa al poco tiempo con Encarnación Ezcurra en 1813. Él tenía 20 años, por lo tanto era menor, ella tenía casi su misma edad, era menor que él. Y era un matrimonio infrecuente en la época, ¿no? Porque, digamos, se usaba, ella era 3 años menos que él, pero se usaba que los matrimonios arreglados, ¿no?, los hombres grandes, ya maduros, se casaran con niñas, ¿no?, entre 30, el hombre, 35, y mujeres de 14, 15 años. La hermana de Manuel, que se llamaba Gregoria, se había casado con el hermano de Encarnación. Por lo tanto, afianzaron ese lazo entre dos familias, ¿no?, entre los Ortiz de Rosas y los Ezcurra, ¿no? Ezcurra venía de una familia, o Encarnación venía de la familia Ezcurra, que era, digamos, un rico comerciante vasco llamado Juan Ignacio Ezcurra, que inclusive llegó a ocupar un puesto importante en el Consulado de Buenos Aires. Y de ahí también viene la relación entre la hermana de Encarnación y Belgrano, ¿no?, cuando había sido secretario del consulado, y tuvieron su hijo Pedro, que después lo adopta esta familia. Bueno, la madre de Encarnación se llamaba Teodora Arguibel, ¿no?, que pertenecía a una familia de larga tradición en Buenos Aires. Y al casarse, Rosas y Encarnación se instalaron en la casa urbana de los Ezcurra, ¿no? Bueno, el otro año tuvieron su primer hijo, Juan Bautista, que no se sabe mucho de él, no se escribió mucho de él. Y después luego tienen una hija que falleció enseguida, y en 1917 nació Manuelita Rosas, ¿no?, que sí tiene una larga tradición historiográfica, la vida, porque fue la que lo siguió a Inglaterra inclusive. La vida de Juan Bautista fue totalmente, digamos, como abandonado, inclusive no se fue él para Inglaterra, y estando en Inglaterra se le confiscó todo, no podía ayudar a su familia, Rosas, digamos. Pero bueno, inclusive hay un descendiente de Rosas que fue gobernador en la época de Irigoyen, ¿no? Muy interesante eso. Que era hijo de este Juan Bautista, que se llamaba Juan Manuel, como su abuela, Juan Manuel de Rosas. Que lo controversial de todo esto, que Juan Manuel, digamos, inclusive era a fines del siglo XIX, era mitrista, ¿no? Medio raro, pero bueno. Entonces, como decía anteriormente, y por último, en 1814 la familia adoptó a Pedro Rosa, a Pedro Pablo, ¿no?, que le puso el nombre de Pedro Pablo Rosas, que era el hijo
ilegítimo de la hermana de Encarnación, María Josefa Ezcurra, y Manuel Belgrano. Ilegítimo porque ella estaba casado con alguien que se fue, cuando fue la revolución, se fue para España. Entonces ella es soltera, una niña, se enamoró de Belgrano y tuvieron un hijo ilegítimo. Y obviamente, como no se podía tener un hijo ilegítimo, lo dio en adopción y lo adoptó su hermana, Pedro Pablo Rosas, que cuando se lo dijeron que su padre era Belgrano, digamos, tomó el nombre de Belgrano, por eso se llamaba Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Bueno, entonces Rosas decía, ¿no? Él que se había formado por mérito propio, no aceptar nada de su familia. Bueno, lo cierto es que en 1815 el tipo se asocia a Luis Dorrego, que era el hermano de Manuel, y Juan Nepomuceno Terrero, que fue su gran amigo. Y bueno, y los tres pusieron un saladero en Quilmes, ¿no? La mitad del capital inicial, dice, lo puso Dorrego, y la otra mitad, en partes iguales, los otros dos socios. A los 2 años compraron la estancia Los Cerrillos, ¿no? Que queda en Montes, que es la estancia por excelencia de Rosas, y ahí Rosas fijó su domicilio. Bueno, luego la sociedad esta pide al gobierno tierras al sur del río Salado y le cedieron algunas leguas, ¿no? Y según dicen los autores que para 1819 esta sociedad poseía al norte y al sur del río Salado algo así como 90.000 hectáreas. No era raro que el gobierno cediera tierras a particulares, ¿no? Sino que había una intención importante de poblar ese territorio para la producción ganadera, digamos. Y en la década de 1810, digamos, algunas sociedades se afincaban como estos al sur, en la frontera sur del río del río Salado, ¿no? De este lado y de aquel lado del río Salado, y obviamente se desplazaron algunos habitantes sin título, ¿no? Que había, sin título de propiedad, y además muchas sociedades competían por la tierra y muchas veces generaban pleitos judiciales, ¿no? Por litigios entre las distintas sociedades. El mayor propietario para ese entonces era Francisco Ramón Mejía, ¿no? Que además de tener buenas relaciones con el directorio, supo tener, según cuentan los autores, relaciones con los indígenas, ¿no? Porque eso era importante para estar en la frontera sur, ¿no? En un lugar de frontera con los indígenas. Él, ¿no? Ramón Mejía, como Rosas y otros, comenzaron a posicionarse como estancieros de un lado y del otro lado del río Salado. Bueno, a mediados de la década de 1810 no era muy lucrativo la producción saladera y la cría de ganado, ¿no? Como lo fue mucho después. Pero es evidente la capacidad de adaptación de las inciertas circunstancias, ¿no? Que algunos supieron aprovechar y prever, como en este caso de esta gente. El éxito estaba lejos de ser seguro, ¿no? Si vos adquirías tierras en la frontera sur. Por eso, porque además, como dije anteriormente, la zona ganadera por excelencia, ¿no? La zona ganadera de exportación estaba en la banda oriental y Entre Ríos. Entonces, pero ¿qué pasa? En ese momento que estamos hablando, era difícil invertir allí por el conflicto que había en ese momento, a mediados del siglo, digamos, era en pleno conflicto con el artiguismo, la zona de Entre Ríos y la banda oriental, donde estaban las mejores estancias productoras de ganado, era imposible. Por lo tanto, la frontera sur era un buen lugar para invertir, pero era una jugada importante, ¿no? Irse ahí en una zona de conflicto fronteriza con los indígenas. Bueno,
esta terminó igual, después, digamos, en la provincia de Buenos Aires, lo que hablamos de la provincia de Buenos Aires, antes de la existencia de la provincia, porque la provincia de Buenos Aires nace en 1820, pero en ese momento la zona más ganadera, digamos, de la provincia de Buenos Aires no era el sur, sino que era el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero también era un lugar fronterizo con Santa Fe y obviamente era una zona de conflicto con los artiguistas. Entonces, apostar a obtener tierras al sur del río Saladera era una alternativa, ¿no? Bueno, entonces la sociedad con Dorrego y los Terreros no era la única posibilidad que tenía Rosas para asociarse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la familia de su madre también se unía con los Anchorenas, ¿no? Que eran sus primos y que también tenía posibilidades. Entonces, no todos los propietarios de la frontera sur como Rosas llegaron a obtener el espacio público que logró el futuro restaurador. Y eso habla de que no era condición sine qua non ser un gran propietario, sino manejar otras habilidades, ¿no? Una construcción de su liderazgo político, lo que le quiere decir el libro, tiene que ver con esto. Él supo construir un liderazgo político que no todos los estancieros, ¿no?, tenían en la frontera sur, y además no era de los más ricos estancieros, Juan Manuel de Rosas. Bueno, Rosas se estaba convirtiendo, ¿no?, a fines de la década del 10, de 1810, en un activo protagonista de la campaña, ¿no? Y que una campaña que estaba atravesada por importantes transformaciones. La historiografía dice que ubica el año 1820, ¿no?, fue el inicio de la participación política de Rosas, ¿no? Y el libro dice que comienza antes esta participación pública de Rosas. Inclusive en 1817 había una disputa abierta con los saladores, ¿no?, y los abastecedores de la ciudad, y ahí aparece la figura de Rosas en un debate público, ¿no?, a través de una intervención, y donde se pueden observar sus ideas, ¿no?, que en aquel entonces tenía. Además, en estos debates podemos observar una campaña muy heterogénea y no uniforme y monolítica como se pensaba y pensaba cierta historiografía. El liderazgo que obtuvo Rosas, ¿no?, sobre esa campaña habla de su construcción política, como dije, que no se dio de forma natural, ¿no?, fácilmente, como se pensaba, ¿no?, como mucha historiografía dijo. Bueno, en mayo de 1817, el director supremo del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, decretó la suspensión de los saladores porteños en el sur de la provincia de Buenos Aires, porque, según planteaban algunos abastecedores, y además por la carestia que había en la ciudad de Buenos Aires, que generaba el aumento del precio de la carne, era por culpa de los saladeros. Entonces, ante una queja de los abastecedores y además el precio de la carne, que era un problema importante para el gobierno, no para el cabildo, que era el que debía fijar los precios, lo que hizo Juan Martín de Pueyrredón es decretar el cierre de los saladeros. Entonces ahí comienza una disputa, ¿no? Entonces comienzan a circular panfletos, dice, a favor de los abastecedores o de los saladeristas, ¿no? Y obviamente que el problema principal era el precio de la carne, ¿no? Entonces, en un momento de conflicto social, generar más conflicto social a la plebe era tirar nafta en el fuego. Entonces, la aparición de los saladeros, según los abastecedores, vino a complicar el funcionamiento del mercado de la carne y generó el aumento de la misma, ¿no?
Entonces esto puso, como decíamos, en tensión a la población urbana con el gobierno. Entonces el gobierno decidió cerrar los saladeros. Entonces Rosas escribe una presentación al gobierno en donde se esbozan algunas ideas, ¿no? Entonces este capítulo lo que hace es rescatar algunas ideas. Entonces esto echa por tierra, por ejemplo, los discursos historiográficos que presentaban a Rosas como un nostálgico de los tiempos coloniales, ¿no? Eso es una de lo que plantean los autores, ¿no? Entonces, algunos conceptos de esta presentación de Rosas, como evitar el monopolio del mercado, entre otros, hablan de un discurso liberal de Rosas, ¿no? Que nada tiene que ver con esa nostalgia de la época colonial. Y bueno, también planteaba que el principal problema no eran los saladeros, sino la existencia de una turba ociosa, ¿no? Que es fundamental perseguir por una policía rural, que le está exigiendo al gobierno que ponga una policía rural, que era el principal problema del abastecimiento, ¿no? Esta turba ociosa de vagabundos, bandoleros, que asaltaban las reses. Y además en su discurso, en su presentación, esta carta de Rosas contradice esa composición homogénea de la campaña que plantean algunos historiadores. Entonces Rosas dice claramente que había dos grupos, ¿no? En la campaña. Por un lado los que tenían fondos y estancias, ¿no? Y por otro lado los que tenían su industria. Las tierras pedidas por Rosas no eran de él, no tenían el título, sino que eran cedidas por el gobierno, pero no se la daban con título. Aunque ellos compraron algunas tierras, pero había algunos que tenían mucha tierra y muchos fondos. Entonces, esa es una gran división en la campaña. Estos que tenían su industria, habla de los saladeros. Entonces, los primeros, decía Rosa, son los que desabastecen el mercado, no los saladeros. En términos políticos, en su discurso Rosas abogaba por llegar a una solución, ¿no? Digamos. ¿Y cuál era la solución, según Rosas? Que la campaña que la campaña misma se administre, ¿no? A través de los mismos productores, y además se distingan lo que son los hacendados abastecedores y los que no, de los hacendados, y por otro lado los saladeros, ¿no? Entonces, que se establezcan además el número de reses diarias necesarias para el abastecimiento. Y para Rosas no era un problema entre abastecedores y saladeristas, sino que era un problema entre los abastecedores. Había algunos que abastecían y otros que no. Entonces, ese era el problema según Rosas. Entonces, ahí podemos hablar de inicios de una participación en la cosa pública de Rosas, en los debates de 1817 y 1818. Algo que quedaba en claro es que Rosas y el grupo de saladeristas no tenían el poder, ¿no? Que después sí tuvo Rosas, poder político, ¿no? Porque el gobierno decretó la suspensión. Rosas no tenía ese poder en ese momento. El gobierno lo hacía y con razón, ¿no? Pues el precio de la carne era un instrumento, digamos, de orden social, ¿no? En un contexto de desorden que había comenzado con la revolución. Entonces Rosas también decía que el gobierno debía buscar una solución al bien común. Entonces, los autores dicen que él mezcla en este discurso rosista algunos conceptos novedosos, liberales y tradicionales. El gobierno estaba en una disyuntiva, ¿no? O favorecer el bien común de los tiempos coloniales, evitando conflictos con la plebe, ¿no? O establecer las ideas liberales que anhelaba la élite. La transformación en curso, digamos,
no había conformado una clase terrateniente homogénea con algún liderazgo. Bueno, queda claro que ni Rosas ni sus aliados, ¿no? Los saladeristas, por ejemplo, eran líderes en la campaña a fines de la primera década revolucionaria. Rosas tampoco era líder de los gauchos, ¿no? Más bien su discurso apuntaba a perseguirlos. En las estancias del sur, las quejas de los propietarios sobre los bandidos y socios estaba a la orden del día todo el tiempo, ¿no? Al sur del Salado, por ejemplo, había, dice el texto, algunas carboneras que abastecían Buenos Aires de carbón, ¿no? Y este era un lugar donde llegaban perseguidos por la justicia, desertores, y de donde se cometían los delitos sobre las estancias del sur, ¿no? Había una notable proliferación de partidas mixtas entre desertores e indios que atacaban la frontera del sur. Entonces, desde 1817, el directorio lo que hace es pasar el gobierno económico a los comandantes de campaña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sostenimiento queda en manos de los vecinos, de esa policía, digamos, rural. Esto habla de la demostración, es una demostración de la crisis fiscal debido a la guerra de independencia y la guerra con los artiguistas, ¿no? Entonces el cuerpo de blandengues que se quiso formar, ¿no?, en la frontera sur, tenía un problema principal, que era que los hacendados no aportaban casi nada. Entonces, ¿de dónde sacaron la tropa? De los llamados vagos y bandidos y vagabundos, y con estos soldados era difícil, digamos, la disciplina militar, y por lo tanto era difícil evitar las deserciones, la rapiña, ¿no? Entonces queda claro que Rosas y los hacendados de la frontera sur no estaban en condiciones de movilizar a la población rural a su antojo, ¿no?, como decía cierta historiografía tradicional, sino lo que había era una pionada difícil, ¿no?, desobediente y no dócil. Bueno, en este contexto surgen, por ejemplo, un librito que se llama Instrucciones para mayordomos de estancias, que escribe Rosas, y debe entenderse más que nada como un deseo de Rosas, pero no una realidad, ¿no? Porque en él hay un montón de cosas que deseaban los estancieros, pero era imposible de aplicar. A fines de la década de 1810, los atributos más característicos empleados para explicar el liderazgo de Rosas en la campaña estaban muy lejos de haber sido adquiridos, ¿no? Como se había visto, todavía no era ni uno de los principales propietarios ni el líder de ese sector social. Tampoco era un alto oficial miliciano, ¿no? Y su actuación pública tampoco aparecía defendiendo e invocando los derechos de los paisanos, digamos, como vamos a ver después y en el apogeo del rosismo. Bueno, eso es sobre ese capítulo 1, que es muy interesante.